Muy buenos días, bienvenidos a este su programa Palabras Fieles y Verdaderas. Reciban un cordial saludo en el nombre nuevo y eterno del Señor Jesucristo. En esta ocasión continuaremos con la segunda parte del tema que vimos la semana pasada sobre la restauración del reino y de la forma de gobierno del Mesías. Escuchemos atentamente al reverendo William Soto Santiago, quien nos dará a conocer todas estas cosas en la segunda parte de la conferencia titulada La restauración de la monarquía de David en Israel. Bienvenidos. La monarquía de Saúl murió en las mismas manos de Saúl. Él la mató. Mató una bendición tan grande para él y para toda su descendencia, la cual nunca pudo ni nunca podrá ser recuperada. ¿Cómo? Miren, Esaú también perdió la bendición y después la buscó con lágrimas y ya no la podía obtener, no le podía ser restaurada, pues ya le había sido dada ¿a quién? A Jacob. Y ahora la bendición del reino, vean lo que va a pasar, porque la bendición no se pierde. La pierde la persona, pero la bendición pasa a otra persona. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y ahora, con esas palabras que le están siendo dichas, por cuanto es un profeta hablando, y es el profeta donde estaba Dios en la etapa de la teocracia que se estaba entrelazando allí con la monarquía. Y mientras no quedaba adoptado el rey de la monarquía, todavía entonces continuaba la teocracia entrelazándose con la monarquía. En palabras más claras, el que mandaba era el líder de la teocracia, que era Samuel. Lo cual no lo comprendió muy bien, porque hay momentos donde la forma en que habla y actúa Saúl con Samuel, se puede ver un poco de falta de respeto y de aprecio. Lo que sucede en muchos países y en muchas esferas de la vida de los seres humanos, que después que un líder ayuda a subir a otra persona, después que está arriba, menosprecia al que lo ayudó. Y algunas veces se levanta en contra de esa persona. Miren, esto está aquí, lo cual no debió suceder. Si esto sucedió en esta transición de la monarquía con la teocracia, no es raro que ocurra también en estos cambios de un presidente a otro presidente. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás
al que yo te dijere. Y ahora Dios no le dice a Samuel, vas a ungir al mayor, o al segundo, o al tercero, o al cuarto, o al quinto. Él deja eso ahí quietecito, y el profeta, ningún profeta puede saber cosa alguna, a menos que Dios se lo revele. Mientras Dios no le ha revelado algo, el profeta está sin saber. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. ¿Por qué con miedo? Porque, miren lo que dice. Y dijeron, ¿es pacífica tu venida? ¿Y que un solo hombre podía hacer contra una ciudad completa? Sí, en un profeta siempre ha estado la espada de dos filos, que es la palabra de Dios, ha estado en la boca. Y cuando Dios le transmite su pensamiento de lo que debe hacer, Él lo habla y eso se materializa, porque es una palabra, la palabra creadora de Dios. Y eso es más grande que un ejército bien armado que venga en contra de una ciudad. La unción de David como rey es figura de la unción del Mesías. Y aconteció que cuando ellos se vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su altura. ¿Ven? Era alto. Porque yo lo desecho. Ya antes de Samuel ungirlo, ya estaba desechado. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. La persona es grande o pequeña delante de Dios, no por su estatura, sino por lo que está acá. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha escogido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Pero para David, el Espíritu de Dios vino sobre David. ¿Ve? Uno perdió la bendición, pero el otro la recibió. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el Mesías? Porque la promesa del Mesías es la promesa de hijo de David. Y David tuvo 7 hermanos que son tipo y figura
de 7 mensajeros que vendrían de parte de Dios primero que él, de la misma línea, de la misma familia. Para la primera venida del Mesías, tenemos los diferentes mensajeros de la dispensación de la ley. Y luego Jesús aparece después de Juan el Bautista. Juan el Bautista corresponde a la 7ª etapa o edad de la iglesia hebrea bajo la ley. Y después aparece Jesús. Y por consiguiente surge la edad de la piedra angular de aquel día. Y Jesús mismo es la piedra angular. Por lo tanto, su edad tiene que ser la edad de la piedra angular. Él es la piedra no cortada de manos. Él es la piedra que los edificadores desecharon. Y ahora, para su primera venida, Él sería desechado. Luego, miren ustedes, hay 2 partes importantes para la venida del Señor. Para dispensación de la gracia, encontramos a Jesús haciendo intercesión al cielo como sumo sacerdote, pero su espíritu en medio de su iglesia desde el día de Pentecostés, ungiendo su iglesia, a cada uno de los miembros de su iglesia, ¿con qué? Con su Espíritu Santo, con el bautismo del Espíritu Santo, y ungiendo también a cada mensajero con su Espíritu, a través del cual Cristo en Espíritu Santo ha estado ministrando. Y luego de las 7 edades viene la edad de la piedra angular. Luego de los 7 mensajeros, a través de los cuales Cristo se manifestó, Cristo nuevamente se estará manifestando en medio de su iglesia en la edad de la piedra angular. Y ahí encontraremos que el mismo Cristo que estuvo en las diferentes edades como sumo sacerdote en el cielo, dando la oportunidad a cada persona para recibir salvación y vida eterna, y manifestándose, operando en cada mensajero el ministerio correspondiente para que a través de esos mensajeros Cristo estuviera hablándole a los seres humanos y otorgándole la oportunidad de salvación y vida eterna. Luego llega la edad de la piedra angular, en donde tiene en el programa divino un cambio, y por consiguiente hay una etapa de transición, en donde Cristo estará como sumo sacerdote en el cielo, y por consiguiente obrando como sumo sacerdote también en el mensajero que esté en el día postrero, en la edad de la piedra angular, pero luego ahí mismo hará un cambio de sacerdote a rey, de cordero a león, y así por el estilo. Siempre cuando aparece el 7º mensajero que precursa, luego hay un cambio en donde aparece un nuevo mensajero que tomará el lugar para una nueva edad y para una nueva manifestación de Dios en favor de su pueblo. Es ahí donde habrá también un cambio de los gentiles a los judíos. Y el evangelio, así como vino de los judíos a los gentiles, de los gentiles regresará a los judíos. Ahora,
Todo esto es importante porque no solamente podemos ver los 7 hijos de Isaí, sino que lo más importante es ver al 8º hijo de Isaí, que es el que correspondía para aquel tiempo para ser rey. Los demás eran muy buenos, pero para rey sería el 8º hijo. El 8 siempre nos habla de eternidad, de regresar de nuevo al lugar original. Y por consiguiente nos habla de restauración. Ahora, David fue colocado como rey en lugar de Saúl. Saúl murió y luego comenzó su reinado David. Pero ya todos sabían que David iba a ser el próximo rey. Y el hijo de Saúl le dijo a David: tú vas a ser el rey, el próximo rey, y yo voy a ser el segundo en tu reino. Esas eran las esperanzas del hijo de Saúl. ¿Ven? No trató de ser primero, sino segundo. Lo que debió hacer Saúl. Ya Dios te escogió para ser rey, por lo tanto tú serás el rey y yo voy a ser el segundo en tu reino. No pensó así Saúl, pero su hijo sí pensó así y pensaba así y ayudaba a David. David va a ocupar el lugar del trono, el cual le pertenecía, aunque Saúl había estado primero, pero en la mente de Dios, David era el primero. Ahora, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Él recordaba de dónde lo había sacado Dios, de dónde lo había levantado. De ser un pastor de ovejas a ser rey. La diferencia es grande, pero esos eran los planes de Dios. Él levanta a los humildes y los coloca en posiciones importantes. Y ahora, David, siendo el rey, siempre estaba luchando en favor del plan de Dios y gobernando para Dios. Era también compositor, poeta, cantante, músico, y en todo eso que hacía, lo hacía para Dios. O sea que no era un artista que iba a dar espectáculos para ganar dinero, sino para proclamar el mensaje de Dios. Aún a otros pueblos, a otras naciones y a otros reyes les daba testimonio del Dios de Israel. Era el dulce cantor de Israel. O sea que, por lo que se ve, cantaba bien, era buen músico y era un buen compositor. Así es que era un hombre, como le llaman, un soñador. Pero la cosa que su sueño era siempre el programa de Dios. A diferencia de otros que sus sueños no tienen un fundamento en la palabra de Dios. Ahora este reino de David fue prosperado por Dios y llegó un tiempo en que Dios le dio paz a David y su reino y hubo buenas relaciones
de David con sus vecinos y hubo prosperidad. Y luego vino a ocupar el lugar de David, Salomón, su hijo. Y David hizo muy bien en colocar a Salomón en el trono, estando David vivo. Hizo ahí la transición también, porque es el mejor tiempo para hacerlo. Porque si no, miren, ya en una ocasión uno de los hijos de David quería matar a David para quedarse con el reino. Y en otra ocasión, Adonías ya quería proclamarse rey, porque ya David estaba avanzado en edad y quería ser colocado como rey. Pero entonces ahí hubo una intervención del profeta Natán y de la madre de Salomón, porque ya David había jurado que Salomón sería el que heredaría el trono. Y conforme al programa de Dios, Salomón era la persona para sentarse en el trono. Dios le dijo que él confirmaría su reino para siempre si él guardaba su palabra, la palabra de Dios. Pero si no, no. Salomón falló a tal grado que colocó templos paganos a petición de sus esposas paganas que tuvo, y aun cuando ya estaba viejo, como que la sabiduría espiritual se le fue. Y adoró ídolos, adoró dioses paganos, y eso desagradó a Dios. Y vino la sentencia de parte de Dios, que el reino de Salomón o de David sería roto, pero no en los días de Salomón por amor a David, sino en los días del hijo de Salomón, Roboam. Y luego, cuando ya Roboam estaba como rey, ahí Dios le dio 10 tribus a Jeroboam, un descendiente de Efraín, y le dejó solamente la tribu de Judá y la tribu de Benjamín a Roboam, el hijo de Salomón. Y ahí vino el cisma del reino de David. Y luego hubo en medio del pueblo hebreo 2 reinos: el reino del norte con 10 tribus, liderada por Jeroboam, y el reino del sur con 2 tribus, liderada por Roboam, y luego por descendientes de David en diferentes ocasiones. Y ahora, para el tiempo final, tenemos la promesa de que todos los miembros de las 10 tribus van a ser recogidos y colocados en la tierra de Israel, y va a ser restaurado el reino de David, que es el reino de Dios en la tierra, y el trono de David, que es el trono de Dios en la tierra, o trono terrenal, en donde el reino del norte con las 10 tribus será juntado al reino del sur con las 2 tribus, y entonces tendrán las 12 tribus formando un solo reino, bajo el reinado del Mesías príncipe, que será el hijo de David. Tendrá el título de hijo de David, porque la monarquía de David fue la única adoptada
para tener el reino de Dios en la tierra. No hay otra monarquía en el planeta Tierra que tenga ese privilegio. Solamente la monarquía de David, bajo un descendiente de la dinastía de David. Por lo tanto, el reino del Mesías príncipe será el reino de David, siendo restaurado en medio del pueblo hebreo, y ese es el único reino que tiene la promesa que gobernará no solamente sobre Israel, sino sobre todas las naciones. Por eso es tan importante comprender lo que es el reino de David, lo que es esa monarquía de David, para que así oremos por Israel y oremos por la restauración del reino de Dios en la tierra, que será la restauración de la monarquía de David, bajo la dinastía de un descendiente del rey David. Cuando las personas comprenden este misterio de la monarquía de David con el pueblo hebreo, entonces las palabras de Cristo de San Mateo capítulo 6, verso 10, donde Cristo enseña a orar a sus discípulos, y entre las cosas que les enseña es pedir el reino de Dios, diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. ¿Qué reino es el que tiene que venir? El reino de Dios, que será la restauración de la monarquía de David, bajo el reinado del hijo de David, que será el Mesías, príncipe prometido para Israel y para todas las naciones, porque Él es el deseado de todas las naciones. Israel está esperando a un profeta, a un hombre, el cual, conforme a Malaquías capítulo 4, versos 1 al 6, es llamado Elías, que anunciará la paz imperecedera y precursará la venida del Mesías, y anunciará la Pascua a todas las naciones. Y el cristianismo también sabe que Elías tiene que venir. O sea que en eso también en eso convergen el judaísmo y el cristianismo. Y también el judaísmo y el cristianismo creen en la venida del Mesías para este tiempo final. Ambos pueblos están esperando al Mesías. Pero ellos saben que en el séptimo milenio será la era mesiánica. Y el cristianismo también. Ahora estamos viviendo nosotros en el tiempo en que la única cosa que traerá la paz permanente para Israel y para el Medio Oriente será la restauración de la monarquía de David.
Fuera de eso, podrán obtener una paz temporal. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. O sea, una tercera guerra mundial que será atómica. Por lo tanto, habrá una paz temporal que se establecerá y no se sabe bien de cuánto tiempo, pero después vendrá una guerra atómica. Y todo se está preparando para esa tercera guerra mundial. Por lo tanto, la restauración de la monarquía de David está a la vuelta de la esquina. Está más cerca de lo que los seres humanos se imaginan. Pero no puede ser efectuada la restauración de este reino sin la restauración de las tribus perdidas, las 10 tribus, que algunos piensan que están perdidas, pero a Dios no se le pierde nada. En la lectura que tuvimos de Ezequiel, dice que Dios restaurará a su tierra, a Israel, al reino del norte, que es el reino de las 10 tribus. Para la restauración de la monarquía de David, tienen que ser restauradas las tribus, porque ¿cómo va a ser restaurado el reino de David si el reino de David restaurado tiene que tener las 12 tribus? Palo de José en la mano de Efraín y palo de Judá y sus compañeros. ¿Ven? Tienen que estar juntados esos palos, tienen que estar juntadas esas 10 tribus con las 2 tribus para la restauración del reino de Dios. Lo único que funcionó bien allá en el Medio Oriente para el pueblo hebreo fue la monarquía de David. Y eso es lo que funcionará bien en este tiempo final. En el 7º milenio de la era común y también para el 7º milenio del judaísmo. Estamos en el tiempo en que de un momento a otro, en el programa divino, algo grande va a suceder. Cuando Cristo complete su iglesia, habrá un cambio en el cielo, en el templo celestial, de sacerdote a juez, de sacerdote a rey. Y por consiguiente ese cambio va a impactar la raza humana a tal grado que traerá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los vivos en Cristo y la restauración de Israel. Aunque también traerá el juicio divino sobre la raza humana, porque estará como juez para juzgar a todas las naciones. Como dijo Jesús en la parábola del juicio sobre las naciones de San Mateo, capítulo 25, versos 31 al 46. Y Él será el que va a decidir qué nación entrará a su reino y qué nación no entrará. Queremos que todas las naciones latinoamericanas entren a este reino de Dios, que será el reino del Mesías. Y por eso oramos por la América Latina y el Caribe, porque amamos estas naciones latinoamericanas y caribeñas y queremos que entren al reino de Dios, o reino del Mesías, en la restauración de la monarquía de David.
Damos gracias al Eterno por permitirnos escuchar hoy su palabra revelada para este tiempo final. Les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales donde nos encuentran como Palabras Fieles y Verdaderas y en nuestra página web www.carpa.com. Que las bendiciones del Eterno continúen bendiciendo nuestras vidas y nos encontramos en el próximo programa con más Palabras Fieles y Verdaderas.